Cuando se habla de las grandes civilizaciones de América, casi siempre se mencionan a los mayas, los aztecas o los incas. Pero al sur de Mesoamérica, en lo que hoy conocemos como El Salvador, existió una civilización que no solo floreció en lo político, lo militar y lo espiritual, sino que también logró resistir con ferocidad la invasión europea. Eran los pipiles, un pueblo que supo transformar un territorio volcánico y fértil en un sistema de ciudades organizadas, rutas comerciales y centros rituales, desafiando no solo a los conquistadores, sino también al olvido histórico. Su historia comienza con una migración. Grupos nahuas provenientes del altiplano central de México descendieron hacia el sur buscando nuevas tierras. No eran conquistadores, sino pueblos con conocimiento agrícola, comercial y religioso, que transportaban consigo una cosmovisión compleja. Al llegar a la región occidental de El Salvador, encontraron un entorno propicio. Valles con suelos ricos, acceso al mar y rutas hacia las tierras altas. Allí fundaron Cuscatlán, el núcleo de lo que sería una red regional de poder. Cuscatlán no era un imperio vertical como el mexica, sino una confederación de ciudades-estado conectadas por alianzas y comercio. Cada ciudad mantenía autonomía interna, pero se articulaba a través de una jerarquía política con Cuscatlán en el centro. Este modelo descentralizado les dio flexibilidad ante amenazas externas, capacidad de adaptación y una red de defensa organizada. Sus dirigentes combinaban el poder político con el religioso, lo cual convertía las decisiones del gobierno en actos también espirituales, legitimados por los dioses. Su cosmovisión giraba en torno a la agricultura, especialmente al maíz. El maíz no era solo alimento, era un símbolo de vida, creación y equilibrio con la naturaleza. Sus dioses representaban fuerzas de la tierra, el sol, la lluvia y la muerte. Cada ciclo agrícola exigía rituales de renovación. Sus templos, aunque menos monumentales que los mayas, eran centros vivos donde se hacían danzas, ofrendas y sacrificios para mantener el orden cósmico. Esta espiritualidad no era abstracta, se entrelazaba con su política, su guerra, su comercio y su arte. Nada en la sociedad pipil era aislado. Su economía, por ejemplo, no solo cumplía una función práctica. El comercio era un acto ritual y los mercados eran también lugares sagrados. En ellos no solo se intercambiaban bienes como cacao, sal, obsidiana o textiles, sino también saberes, historias y alianzas. El cacao, en particular, tenía un doble valor, como moneda y como sustancia ceremonial. Solo ciertos sectores de la población podían consumirlo en forma líquida durante rituales específicos. Todo esto fortalecía la cohesión social y el respeto por las jerarquías establecidas. Esa misma visión integral se reflejaba en su arte. Cada objeto tenía un propósito dentro del equilibrio social y espiritual. Las figuras cerámicas, los adornos, los instrumentos rituales, todos estaban cargados de símbolos, mitología y memoria. Aunque la mayor parte de su escritura pictográfica fue destruida tras la conquista, se sabe que empleaban códices para registrar linajes, rituales y ciclos calendáricos. Estos documentos sagrados, al ser eliminados por los colonizadores, representaron una amputación de su memoria colectiva. Pero la pérdida material no fue inmediata. Cuando los españoles llegaron en 1524, los pipiles aún eran una civilización con ejército, estructura política y conocimiento táctico del territorio. Pedro de Alvarado, que venía de campañas exitosas en Guatemala, esperaba una conquista rápida. Lo que encontró fue una resistencia bien organizada, dirigida por guerreros que no solo defendían sus tierras, sino también su visión del mundo. Para los pipiles, rendirse no era una opción, porque el colapso del orden político significaba también el colapso del orden cósmico. La batalla de Acajutla fue el primer gran choque. Allí, las tropas pipiles se enfrentaron directamente al ejército español y sus aliados indígenas.
A pesar de no contar con armas de fuego ni caballos, lograron herir gravemente a Alvarado con una lanza envenenada. Los conquistadores entendieron que estaban frente a un enemigo que no cedería fácilmente. Fue uno de los pocos momentos en toda América en los que una fuerza indígena obligó a retroceder a los españoles en combate abierto. Este acto de resistencia no fue aislado. En lugar de buscar una gran confrontación final, los pipiles optaron por una estrategia de desgaste. Conocían cada sendero, cada río, cada bosque. Atacaban por sorpresa, cortaban las rutas de abastecimiento, desaparecían en la selva y volvían a golpear. Esta guerra de guerrillas minó la moral del invasor, que comenzó a entender que la conquista no se lograría por fuerza bruta, sino por desgaste prolongado. La resistencia pipil se prolongó durante meses, obligando a los españoles a cambiar su estrategia. Las epidemias traídas por los invasores, la escasez de alimentos y la presión constante de aliados indígenas al servicio de los conquistadores fueron minando la fuerza de Cuscatlán. Poco a poco, las ciudades-estado fueron cayendo, no siempre por derrota en el campo de batalla, sino por aislamiento, hambre y pactos forzados. Cuando las estructuras políticas finalmente cedieron, no significó el fin del pueblo pipil, sino el inicio de una nueva forma de resistencia, la que se libra en la lengua, en la memoria y en las costumbres. Aunque las estructuras políticas se derrumbaron, la cultura no desapareció. Se refugió en lo rural, en la lengua y en un sincretismo que mezcló lo indígena con lo cristiano. Muchas palabras salvadoreñas vienen del náhuatl, topónimos y nombres de ríos, vestigios vivos de una civilización que sigue aquí. La supervivencia pipil fue adaptación. Comunidades se replegaron bajo formas coloniales. Adoptaron el cristianismo en la superficie, pero mantuvieron rituales y saberes. Las festividades indígenas se volvieron patronales. Los antiguos dioses, santos con otro nombre, no fue rendición, sino estrategia. En Izalco, Nahuizalco y Panchimalco se habló náhuatl en voz baja y se cocinaron ingredientes heredados. La historia corrió de boca en boca, defendiendo la identidad ante un poder que también quería dominar la memoria. Durante siglos, el relato oficial minimizó esa herencia. Se promovió un mestizaje plano y se relegó a los pipiles a una nota al pie. Sin embargo, en la toponimia y en los mercados, nunca se fueron. Los sitios arqueológicos pudieron contar más: Tazumal, San Andrés y Cihuatán. Muchos sufrieron descuido, saqueo, opresión urbana. Aún así, hablan, pirámides adaptadas al clima, juegos de pelota como diálogo con lo sagrado y altares con alineaciones astronómicas. Nada era azar. La lengua náhuatl es la prueba más clara de la resistencia. Sobrevive, amenazada, en pequeñas comunidades. No es solo idioma. Es una manera de ver el mundo donde lo humano y lo natural no se separan. Hablar náhuatl es recordar. Recuperarlo es un acto político y cultural. Dice, no fuimos derrotados, fuimos silenciados. Cada palabra aprendida, cada texto traducido y cada ceremonia rescatada reescriben la memoria y reclaman un lugar legítimo en la historia de El Salvador y de América. Atlácatl, recordado como el líder pipil que se enfrentó a Pedro de Alvarado en la batalla de Acajutla, ha resurgido como símbolo. Más allá de la certeza histórica sobre su figura, representa al guerrero que no olvida quién es. Su legado se honra defendiendo la dignidad y evitando que la historia la escriban los vencedores. Esta historia es continental. Como mapuches y aymaras, los pipiles recuerdan que América tiene muchas raíces que aún alimentan identidades presentes. El desafío es doble: preservar lo que queda y reconstruir lo perdido. No bastan los museos. Hacen falta educación, políticas públicas y respeto real a las comunidades. También cambiar cómo nombramos y contamos.
Su voz sigue en las piedras y en las palabras. Los pípiles fueron, son y serán parte de esta tierra. Si este mensaje te resonó, compártelo y dale al botón de me gusta, para que esta pequeña historia llegue a más gente, porque recordar es resistir, y resistir es renacer.